Ya comienza Profesionales en la Noche, segunda temporada. Buenas noches, un viernes más en esta plata que no quiere dejar de estar húmeda. Buenas noches, sí, nos sorprendió la llovizna. Sí, pero estaba igual, para nosotros sigue el sol brillando, Bueno, aunque sea de noche. Si vos lo ves, no sé. Sí, siempre está. Qué maravilla lo tuyo. Yo me sorprendí, estuve toda la tarde afuera. No llovía, había un solcito, estaba medio fresco. Ahora vuelvo a salir, me encuentro con esta llovizna. No, nos quieren volver locos. Así que la culpa fue tuya. Obviamente, No sé. seguramente fue mía. Cristina, ¿qué estabas haciendo? Que Estoy ahora llueve. entrando a... A vos no se te habrá ocurrido limpiar el depto, ¿no? No. Ah, Ah, por Dios culpa que de tenga. Cristina no Casi fue. plancho, mira, con eso te digo. No. todo. No, ¿Ves? por eso es tenue la lluvia. Casi. ¿Ves? Ahí tenemos la respuesta. Bueno, ¿qué tal la semana? Pero una semana muy linda, agradable, bastante lindos días tuvimos, con trabajo, que eso es importante, Sí, tomando la recepción del programa del viernes pasado, sí, donde aprendimos bastantes cositas sí. que yo desde mi punto habitual desconocía. Porque, viste, era un tema en el cual todos estábamos en desconocimiento, ¿no? Todos teníamos algo para aprender ahí. Recordemos el tema. Diseño en comunicación. Diseño en comunicación visual, es cierto. Viste, Sí. tenía razón Cristina. Sí, y a mí me quedó mucho la cuestión de la importancia de los colores, sobre todo hoy que tienen tanta relevancia, ¿no? Que hoy identificás todo por medio de un color. Y es cierto. Exactamente. O sea, en el diseño evidentemente existió siempre, hay cosas, hay firmas, marcas que reconoces fácilmente por un color, pero hoy el diseño trascendió, o esta cuestión del uso del color trascendió a la marca para identificarte con eslogans, con movimientos. También algo que comentó es como muchas veces un estilo de diseño puede identificar también un barrio, ¿no? Exactamente. Cuando mencionó el barrio de Montserrat en Buenos Aires, con toda una cartelería, con una tipografía determinada, ¿Y por con qué un no la colorido Boca? determinado, Con sus la Boca, colores. ¿no? Sí. Bueno, ahí ya bueno, claro. Son colores. Siempre hablamos en el plano artístico, ¿no? Exactamente. Visto apuntado a otro lado, a comunicar algo más masivamente. Que seguramente después nuestra invitada, que después te digo quién es, nos va a contar algo, cómo incide el color en lo suyo. Porque tiene mucho artista plástica también. Exactamente. Y si bien no fue convocada hoy para hablar de eso, en su No. currículum hemos visto que tiene mucho de eso y ha sido restauradora y ha participado en importantes trabajos. Sí, por supuesto, pero en su especialidad seguramente lo usa. Seguramente sí, por supuesto. Bueno, Cristina Massa, Señor, ¿cuáles son las vías de comunicación para quienes quieran comunicarse con nosotros? quien quiera comunicarse con nosotros puede hacerlo a través del Facebook. Ya estamos comunicados, ya estamos enganchados. Pueden buscarnos como Profesionales en la Noche, o bien, como ya todos nos conocen, Pepe de Radio. Incluso Pepe nos dicen ya. Sí, Basta, Pepe. Hay gente de la radio que nos dice PP es más, P. P. Ni Sí. siquiera las No, vocales. somos ya. Pepe de radio. Qué Y- bárbaro, A ver. cómo te comprimen todo. ¿Viste? Sí, Y si no, al WhatsApp 221-558-2118. muy bien. ¿Hacemos los auspicios? Por Hacemos. supuesto. Comunícate al 221-558-2118. Comienzo de espacio publicitario. Altavoz 102.3, donde quiera que estés. En Med Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones. Calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15-494-7774.
Consultas martes y jueves de 16 a 18 horas. Fin de espacio publicitario. Comunícate al 221-558-2118. Altavoz 102.3, donde quiera que estés. Ya estamos al aire. Estamos al aire, Lagoa. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. El Hoy aire viene con que, el que le delivery. falta porque viene corriendo. Sí. Vine con el delivery, los venía escuchando. Suena muy, muy lindo, suena muy lindo. Vengo desde Citibel escuchándolos. ¿Venís escuchando por el 102.3? Claro que sí. Qué maravilla, donde quiera que estés. Donde quiera que estés, ¿viste? Por el Centenario, por el Belgrano, no importa. Mirá, Lagoa, nosotros ya iniciamos todo, así que vos fijate. Estoy al tanto porque los venía escuchando. Bueno. Lo que pasa es que hoy funcioné como delivery. Ah, Esos es deliveries, importante pero también. de los deliveries que llegan tarde. Ajá. Porque no puedo decir eso de la Josefa, que siempre llega a punto Ah, con, muy puntual, la con Josefa. sus obviamente. exquisiteces. A veces te llega antes, me parece. Sí, hoy me tocó, bueno, preparé algo. Sí. Me imagino. Y llegué tarde, pero por eso, por el delivery. Bueno. No, complicado el tránsito, la verdad también me pasó lo mismo que a ustedes con la lluviecita. Claro. ¿viste? Se me vino de Llegaste golpe. al auto y te enteraste que estaba Se vinieron de llovinando. golpe las chispitas, Sí. exactamente. Totalmente. Es el invierno que no se Pero quiere bueno, ir, che. ya estamos ahí. Exacto. Le Pero hemos pone un robado toque, unos, ¿no? Le pone un unos toque a la noche del minutos. viernes. Sí, ponele. Totalmente. Pero Así es. Cristina, Bueno. justo ahora te va a contar quién es nuestra invitada de hoy. Por favor. Paola Davico es narradora argentina oral, profesora de educación infantil, recibida en el Instituto de Formación Docente el número 17 y restauradora de obras de arte recibida en la Universidad Nacional de las Artes. Vivió en España durante los años 2001 al 2008, en los que formó el grupo de narración y música Cantacuentos, realizando trabajos para el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. También se desempeñó como monitora de ocio y tiempo libre en escuelas de la Comunidad de Madrid. Paralelamente trabajó en el área de restauración con el arquitecto Juan de Dios de la Hoz, dedicándose a restauración y patrimonio. Desde el 2008, ya de regreso a la Argentina, lleva adelante la Biblioteca Viajera, proyecto de promoción de la lectura. En 2013 abrió el taller de arte Caracol. Desde el 2015 trabaja como narradora y tallerista del equipo técnico pedagógico del Plan Provincial de Lectura y Escritura de la provincia de Buenos Aires. A principios de este año fue seleccionada para participar del 27º Maratón de Cuentos de Guadalajara, España, como narradora inaudita, contando en diferentes escenarios de dicha ciudad. Muy bien, gracias Paola por Bienvenida. venir. Hacerte un tiempito para estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, ¿cómo suena? Suena como los cuentos, capaz Y nos peor, pero quedamos bueno. cortos. Como suena que con ese currículum ya llenamos el programa, es impresionante. Sí, pero bueno, cuando quedan las palabras escritas es otra cosa. Y eso que está resumido, el currículum es mucho más amplio. Sí, todavía. pero se nos va el programa y No, ella por tiene supuesto. cosas para contarnos. Por Claro que sí. supuesto. Claro ¿Cómo que sí. fue esto que decidiste, Paola, ser narradora? Ser narradora. Bueno, generalmente los narradores dicen, yo tenía una abuelita que me contaba cuentos. Bueno, no, yo no tenía una abuelita que me contaba cuentos. Y descubrí lo hermoso de escuchar cuentos a través de mi profesora de literatura infantil en el Instituto 17, que era Elba Morel. Y ella nos contaba, inició la ceremonia un día de contar cuentos y nosotras, grandulonas, nos quedábamos como criaturas escuchando y esperábamos cuando empezaba su clase el cuento de cuento Elba. del día. Entonces ahí me entró el bichito y ella misma empezó a formar docentes que quisieran contar cuentos. Tenía toda una técnica, nos enseñó un montón de cosas. Y paralelamente yo estudiaba Bellas Artes, no pensé que eso iba a ser tan importante para mí, un hobby en ese momento. Y después, cuando me recibí, metí los cuentos todo el tiempo que pude. Pero cuando voy a vivir a España,
ahí veo que hay muchos narradores, había mucha vida de narración y había muchos estilos distintos, mucha tradición de escuchar cuentos, y entonces sentí que tenía muchas ganas de estar de ese lado también, no solo de escuchar, sino de contar de nuevo. También fue mi forma de volver a estar en contacto con chicos, porque yo fui a España a trabajar de restauradora y trabajaba en el Obispado de Alcalá de Henares, y era un lugar muy serio. Sí, claro. Muy serio, y me gustaba mucho mi trabajo, pero extrañaba mucho el contacto con los chicos. Así que a través de los cuentos empecé a trabajar nuevamente con chicos, contando cuentos. Primero en la Semana Cervantina, porque Alcalá de Henares es la ciudad donde, dicen, nació Cervantes. Sí. Así que en esa semana había una carpa abierta donde el que quería podía contar cuentos. Ahí me presenté con cuentos de Marilena Walsh, y bueno, no paré. Qué poca carta de presentación. Eran cuentos que había preparado con Elba en ese momento. Fui a la mañana y me dijeron si podía volver a la tarde, y a la tarde estaba clavada ahí. Así que después de eso empecé a contactarme y a hacer talleres allá también, y seguí contando cuentos mientras trabajaba en lo otro. Que además, justo en la cuna de los juglares había que contar cuentos. Sí, pero era tanta la necesidad de estar en contacto, porque el que cuenta cuentos, vos utilizás elementos del teatro, pero no está la cuarta pared, entonces vos tenés ese contacto con el otro. Yo necesitaba, como un vampiro, volver a estar con chicos. Claro. O sea, como que mi sangre estaba dura, coagulada hacia los chicos. Y contar cuentos me reactivó esa parte. De hecho, después homologué mi título de maestra. Y trabajé de maestra también allá. Claro, y además para los oyentes referimos esto de que no es leer cuentos, sino contarlos. Narrarlos, es claro. Narrarlos propiamente, vía oral. Aún si estás utilizando un soporte visual. O sea, el portador de texto puede ser un libro, puede ser una imagen, una lámina, una tela. Pero aún cuando estás utilizando, vos estás contando. Y en ese poder de la palabra, ¿no? De la palabra, de todos los juegos que puede dar el vocabulario, la lengua. Y es para muy transmitir imágenes. Claro, sí, y sobre todo pensando que cuando inicio allá tenía que tener en cuenta las palabras para que el público lo entienda. Claro. Por ejemplo, en Don Fresquete, es un cuento de Marilena Walsh, había una rima ahí, o sea, siempre ella juega con eso, y Don Fresquete se iba en barrilete, pero para ellos es cometa. Claro, así que tenía, bueno, todo eso era muy divertido para ellos y para mí también. Y bueno, mi tono argentino también tenía lo suyo. ¿Viste? Para mí yo fui con lengua neutra, y sin embargo me di cuenta que no. Es que por ahí se No me era ocurre neutro. que así como a nosotros nos resulta, porque el tono español Sí. es muy lindo, Sí. es muy brillante, ¿no? Sí. Al oído. Sí. Y se me ocurre que también para ellos allí, este tono argentino, con llama la esta, atención. claro, con este juego de buscar las palabras que sean comprendidas allí, tiene que haber sido muy interesante. Todo un desafío además. Sí, pero bueno, ya te digo, es como el chico que tiene muchas ganas de andar en bicicleta y se sube y no piensa en el peligro. Fue así, me subí y conté los cuentos, que además los tenía súper Masticados, como decimos nosotros. Sí. Así que después armamos el grupo Cantacuentos, y la especialidad era Marilena Walsh, y temas, canciones en el medio, chámame, todo cosas nuestras. Así que con una impronta intercultural muy importante, ¿no? Sí. Bien. A mí, ¿sabes qué me gustaría que me contaras? Pero dentro de un ratito. Me llamó muchísimo la atención en tu currículum, lo de monitora de ocio y tiempo libre. Pero no nos digas nada ahora. Seguimos. Qué lindo esta pausa, ¿no? También. Sí, porque como siempre, enriquecedora. Siempre en todo enriquecedora. sentido. Siempre. Le había preguntado yo a Paola este tema de monitora de ocio y tiempo libre, pero antes tenemos nos algo, quiere ¿no? contar Tenemos algo para contarle a la gente. A la gente, para proponer a nuestros Claro, amigos porque oyentes. la radio está organizando un sorteo de 2 entradas para el recital de Fito Páez, que ¿cuándo va a ser exactamente, Cris? Es el 8 de septiembre, se va a realizar en el Estadio Polideportivo, Gimnasia y Esgrima, con su tour Ciudad Liberada, que es su último disco.
La radio lo que está haciendo, sorteando 2 entradas, lo va a hacer una semana antes, o sea, en los El primeros sorteo se va a hacer una semana antes, los primeros días de septiembre. pero los distintos programas que quieran sumarse al sorteo los vamos a hacer de la siguiente manera. Eduardo va a pasar un fragmento de un tema. Sí. Ustedes oyentes tienen que adivinar ¿Cuál es el tema? cuál es el título de ese tema, comunicarse, en este caso, a nuestro Face o por WhatsApp, Al 221-558-2118. o bien por nuestro Face Pepe de Radio, Exacto. decirnos el título de ese tema y dejar sus últimos 3 números de documento. Claro. Así van a entrar en ese sorteo. que Nombre va y a ser apellido, porque viste que muchas veces no pones tu nombre nombre y apellido, en es Facebook. cierto. Nombre y apellido, 3 últimos números de documento, y la semana antes del recital se va a hacer el sorteo para los ganadores de 2 entradas para este recital. Ahí está. ¿Sí? Edu, ¿vos tenés el tema ya ahí preparado? A ver. Yo sé la canción. Es de mi época. Ah, yo creo que también. Qué lindo tema. Todos los Ay, sí, chicos, pará que no me lo sé. todos los chicos. No me acuerdo el título. ¿Sabés que no me acuerdo? Muy conocida. Ay, no me sale el título. Ah, solo los chicos. Pero seguro que a nuestros amigos oyentes les va a salir. ¿Puedo cantar? Dale. Ya queda poquito, vamos a hacer un programa cantando. mirá. Bueno, si sabés Bueno. el título de esta canción, nos escribís al 221-558-2118 o bien al Facebook del programa Pepe de Radio, nos dejas tus 3 últimos números del DNI, tu nombre y apellido, y estás participando para el sorteo de 2 entradas para el 8 de septiembre para ir a ver a Fito Páez. ¿Dónde? Invitación de Radio Altavoz. Ahí está. Invitación de Radio Altavoz y en el polideportivo, ¿no? Del Club Exacto. Gimnasia y Esgrima de la Plata. Bárbaro. Bueno, estamos con Paola, narradora, que evidentemente nos deleita acá y ha deleitado a los españoles también en aquellas épocas. Yo te había preguntado, ¿qué es esto de que es una tarea que hiciste como figura acá en escuelas de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es esto de monitora de ocio y tiempo libre? Bueno, tallerista básicamente. Traduciendo Para los argentinos. Tallerista. En Argento es tallerista. Claro, porque empecé a trabajar en granjas escuelas, necesitaban que seas maestra, pero lo que dabas eran talleres. Y así fui el tiempo que, por esto que les comentaba, que quería seguir trabajando con chicos, que sentía que tenía 27 años y me sentía una señora muy grande, yo ya no quiero tener contacto con ellos, hoy me río, pero en aquel tal momento cual. decía, me estoy envejeciendo y no volví a hablar con chicos, no volví a tener contacto. Así que, bueno, monitora de ocio y tiempo libre fue eso, me ofrecí para trabajar en las granjas y también como tallerista en extraescolares, trabajaba en las escuelas públicas y como profesora de plástica y de animación a la lectura, que así Qué se lindo. llamaba mi taller. Sí. Qué lindo, qué Sí, lindo. es fundamental animar a la lectura en estos tiempos de tecnología. Sí, pero bueno, yo no estoy desesperanzada, ¿eh? Bien. Veo que para mí el libro juega otro papel completamente distinto, goza de muy buena salud. Las editoriales están trabajando con mucha calidad en imagen, en contenido, hay ilustradores y también autores de mucha calidad y además que trabajan en conjunto. Entonces están saliendo cosas muy buenas acá en nuestro país, bueno, y en Latinoamérica y en España también, claro. Y además el libro papel, ¿no? El libro papel que tiene El esa objeto cosa, libro. el objeto libro, que tiene hasta un olorcito, tiene una cosa diferente a lo que puede ser otro dispositivo electrónico, que también uno con ese dispositivo podés acceder al libro, Al libro. Claro, también. es que además son complementarios. Porque vos a través de un blog o a través de un video de YouTube donde te cuentan un cuento, de pronto te da la curiosidad de ir a buscar el libro, ir a buscar el autor. O sea, hay mucho feedback para mí entre los dos lenguajes. Claro. Entonces, no hay que desaprovecharlos y no hay que sentirse desanimado. Para mí está muy bien el libro en este momento. Incluso los adolescentes, que por ahí son lecturas que uno no elegiría, bueno, escucharlos, qué es lo que están eligiendo ellos. Para mí estamos muy bien en ese camino. Yo creo que se lee más ahora que cuando yo era chica, al menos no Ajá. teníamos. De hecho, las escuelas
Yo recuerdo a la bibliotecaria como el obstáculo entre el libro Sí, y el alumno. cierto. En cambio ahora las bibliotecarias vos las ves que están con las manos abiertas, recibiéndote, invitando a los chicos, escuchando lo que quieren y ofreciendo que el libro se toque, se vea, se deguste en todos los sentidos. Es muy cierta la imagen esa bibliotecaria. A mí me vino inmediatamente a la cabeza y creo que a muchos les puede haber pasado lo mismo. Sí, y luego cuando regresás a Argentina, esto de esta biblioteca viajera, hablando de bibliotecas, de libros. Sí, ¿qué pasó? Que yo en el tiempo que estuve allá descubrí las bibliotecas. Y eran lugares muy activos, lugares donde vos podías ir a escuchar música, ibas a ir a internet, elegías un libro, escribías ahí en la lista que ellos te ponían qué libro te gustaría que la biblioteca incorpore. Era un lugar muy luminoso. Bien, y de confianza. Y donde vos ibas a escuchar también narradores y podías ir a contar cuentos. Eso podía ser en Madrid, en Alcalá de Henares y en Orche, por ejemplo, que fue un pueblo donde viví un año, que es un pueblo España adentro. La biblioteca era el teatro, era todo en el pueblo. Claro, como el centro cultural del lugar. Era el centro cultural. Ocupó un lugar muy importante entonces. Sí, y eso... Y los libros eran nuevos y atractivos. Claro. Perdón. No, me preguntaba esto, vos descubriste allá esta posibilidad de acercarte a la narración y expresarte de esa manera. Digo, ¿cómo lo recibía el público? ¿Qué notabas allá del público que iba mucho a más escuchar? natural, no había que domesticar a nadie. Muy bueno. Los adultos, por ejemplo, van a escuchar cuentos. Yo, de hecho, a mí me encanta escuchar cuentos y todos los jueves iba a un lugar en la medida de lo posible porque soy madre de familia, así que donde podía organizarme me iba los jueves a escuchar cuentos y no había que explicarles. Acá me he encontrado con gente adulta que me dice, contás para adultos y piensa que estoy contando o eróticos o Claro. chistes verdes. Y bueno, no había que lidiar con esa imagen del cuentacuentos. Claro. No está asociado nada más que a la infancia o a las infancias. Pero el adulto también tiene derecho a escuchar cuentos y que no tiene por qué ser catalogados de para adultos exclusivamente. Claro que no vas a andar contando el pollo Pepe que es para bebés, pero tenemos permiso para la fantasía los grandes también. ¿Y hay alguna diferencia entre la narración hacia un adulto que hacia un niño? Bueno, vos hay cuentos que podés contar a los adultos y a los chicos. Hay otros que a los chicos no, que son más para adultos, pero sobre todo depende también de las elecciones que haga el narrador, ¿no? Pero sobre todo porque quien escucha, mientras está escuchando, va a confrontar lo que está escuchando con su propia experiencia de la vida. Entonces vos no vas a despertar en el chico si la experiencia no ha pasado por ahí en algún momento. Uno cuando está contando dispara imágenes que el otro se apropia, que el otro se apropia, pero las vive a través de su propia experiencia. Le recuerda olores, pasajes de su infancia, de su propia vida. O sea, si a un chico le vas con un cuento que hable, no sé, de un universitario, no le va a producir nada. Por ahí tiene la educación de escucharte, pero no lo lleva a ninguna parte. Pero en eso la exclusividad, quiero decir, pero para los adultos, los cuentos de chicos, todos. A mí me encanta escuchar cuentos para chicos, o sea, no distingo en ese sentido. A mí también. Sí. Vos te tenés que preparar bastante. Sí, además tengo que empezar a repasar. Tendrías que tomar una clase de narración oral. ¿De qué manera se compatibiliza, y si es que se compatibiliza, la narración de cuentos con el teatro leído? Son cosas completamente diferentes, son distintas, digamos, están dentro de la misma vía, pero son diferentes. En el teatro leído vos no te atenés exactamente a lo que diga el texto, sos un poco la voz del autor. En la narración no podés evitar poner cosas tuyas, sin modificar el sentido del texto, pero vos estás haciendo un poco más las pausas donde te parece, o sea, va en el feedback con el público también. El público participa en el teatro leído, escucha, vive con vos lo que vos estás leyendo, pero es básicamente es el libro,
el autor, el público y la voz. Claro. Vos sí. te prestás, sos como un medium. Sí, sí, sí. En cambio, en la narración ya desaparece el libro o lo textual, sino más bien prevalece la idea. Por lo menos eso es lo que siento yo. Con la narración vos ya le das otros giros. Claro, tiene, digamos, la narración de un cuento está en una segunda etapa. Vos leíste previamente el cuento, obviamente, lo conocés, y lo que haces es narrarlo con tus propias palabras como narradora. Sí, va creciendo, O va inventa cambiando. su propio cuento, estimo también. A partir de una obra de autor, decís. Vos tenés cuentos propios. Ah, no, Ah, claro. no, yo no me puse a escribir yo. Con el taller de los chicos sí me animo más, pero yo sola no creo que sea necesario, porque hay tanto bueno que me gusta elegir y compartir lo que han hecho otros. Desde lo lúdico, la narración de cuentos infantiles, ¿se acerca a aquel cuento que nos contaban antes de dormir? Claro. Está cerca de Claro. eso, entonces, Y- como imagen, digo. Sí. Y vos, por más profesional que seas, no vas a competir nunca con un papá, una mamá, una abuela sentada al lado de la cama. Claro, claro. Pero sí, es un acto de comunicación y de amor, yo creo. Me resulta muy de atractivo, encuentro. muy atractivo, muy atrayente esto de narrar, que me narren un cuento, me parece muy atractivo. Los chicos, como vienen y te lo agradecen a veces, te conmueve. Así, te conmueve, vienen y te abrazan y te dicen gracias, porque vivieron algo con vos ahí, se produjo algo. Sin música, sin bambalinas, Nada. así, la palabra y el otro que estuvo dispuesto a trabajar con vos el cuento, ¿no? Porque al escucharlo se puso en acción. Claro. Qué lindo, realmente, querido, todo un arte. Movilizaste algo que ellos tenían adentro. Claro. Sí, y además las temáticas de los cuentos siempre son distintas, pero siempre hablan de lo mismo. Qué lindo. Tal ¿No? cual. ¿Nos contás después de la biblioteca viajera? EMED Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Fin de espacio publicitario. Ay, ¿qué estamos escuchando anterior. ahora? ¿Qué será, no? Es Fito, chicos. No, sí. Bueno, Páez. estás rumbeada. Te digo que podés participar por el sorteo de 2 entradas. ¿eh? Recuerden todos ustedes oyentes que Radio Altavoz va a sortear 2 entradas para el show de Fito Páez que se realizará el 8 de septiembre en el Polideportivo de La Plata. ¿No es así, Cris? Sí. Así Gimnasia. es. Para participar de este sorteo, lo único que tenés que hacer es decirnos el nombre de esta canción que está sonando en este momento. Ujú. Escucha. Ah, ya sé cuál Ay, es. la tengo en la punta de la lengua. Ya sé cuál es. Les contamos que desde ahora hasta el día del sorteo, que va a ser una semana antes del show, Sí. la radio va a estar pasando distintos temas de Fito Páez. Lo que ustedes tienen que hacer es participar llamando, comunicándose al 221-558-2118 o también en este caso a través de nuestro perfil de Facebook, Pepe de Radio, decirnos el nombre del tema, dejar su nombre y apellido y sus 3 últimos números de documento. De esa forma entran a participar por el sorteo. Así es, para participar del sorteo de Ciudad Liberada Tour, que es el último tour de Fito Páez de su último disco, que va a estar haciéndose el 8 de septiembre a partir de las 21 horas en el Polideportivo de Gimnasia Esgrima de La Plata. Están todos invitados. Ahí está, toda la información, los La datos. pregunta es, ¿nosotros podemos participar? Ay, no, No, sé. Entre nosotros, no. que no nos escuchen. Podríamos, Eduardo. Podríamos. Ni idea. Bueno, hoy estamos con Paola Davico,
narradora y tantas otras cosas más, siempre ligada al arte, a los chicos, no sé, a provocar esta cosa de la magia que provoca un libro, una narración, un cuento. Y yo te había preguntado, Paola, esto de la biblioteca viajera, ¿no? Esta idea increíble que la traes a la vuelta de España, ¿no? Claro, bueno, por eso, en las bibliotecas de España había mucha vida y para mí era parte de mi relación con el medio allá. Pensé que cuando me volvía iba a extrañar mucho, porque de hecho estaba el bibliobús allá, que te iba hasta tu barrio y vos te podías subir al micro ese que era grande y elegir el libro y después a la semana pasaba a buscarlo. Así que sentía que algo de allá me tenía que traer y nació así el proyecto. El proyecto de Biblioteca Viajera nació eso, cuando supe que me volvía. Yo estaba embarazada de 8 meses, así que la caja del cochecito de mi bebé fue el primer buzón de libros. ¡Qué va! Hicimos ahí un caracol porque nos pareció que era lo más parecido a lo que estábamos haciendo nosotros, llevar nuestra casa a cuestas, y lo pusimos en la Catedral de Alcalá de Henares. Y ahí hasta me subí al púlpito a decir que iba a estar haciendo un proyecto en la Argentina, así, y quedó ahí la caja. Se llenó de libros, pero además libros nuevos y preciosos con la bolsa de la librería. Y después la caja empezó a pasar, como yo como monitora conocía, mis amigas estaban trabajando en las escuelas de verano en ese momento, porque era junio, empezando julio casi, y bueno, empezó a recorrer las escuelas, se siguió llenando de libros. Después hubo una asociación que hizo un proyecto también de salir a hablar a las escuelas para juntar más libros. Así que en el barco, con todas nuestras cosas, viajaron los libros también. Qué lindo. Muy bueno. Y esa asociación que se llama Levántate y Anda, que era de senderistas, o sea, todos tenían una comunicación, porque nosotros éramos una biblioteca ambulante. Así que nos ayudaron el primer tiempo a establecernos, a establecer contacto con la Municipalidad de La Plata, para comprar una furgoneta, una camionetita, y bueno, y así arrancamos. Qué lindo, qué lindo. Y tiene el mismo concepto de aquel biblioambulante de Henares. Después hizo su propio camino, porque Claro. finalmente se transformó en una carpa iglú que iba por las plazas, y los domingos estábamos instalados en este año cumplimos 10 años, Biblioteca Viajera. Qué lindo. Se instalaba los 4 domingos del mes en la misma plaza para no confundir a la gente. ¿Y te acordás cuándo fue la primera presentación que hicieron y cómo fue esa experiencia? Sí, por supuesto. En la Plaza Irigoyen, y ahí era sábado. Y 25 de abril la primera salida fue. Sí, me acuerdo perfectamente. Porque además Cristóbal, el que había estado en La Panza, ahí era un bebé. Estaba gateando, así que hicimos bebeteca también. Con ese juego que no me acuerdo cómo se llama, pero ahí colgábamos libros, eso que usan los bebés, ¿viste? Sí. Así que sí, me acuerdo. Pero ¿y cómo fue? ¿Llegaste ahí? Ya estaba anunciado que se iban a presentar, llegaste y te pusiste a relatar, a narrar un cuento y la gente se acercó. Se armó ¿Cómo la era carpa. eso? La gente no sabía si se vendían libros, si era feria, si qué era. Nosotros no anunciamos nada porque somos así. Mi marido Juan y yo llevamos todo. Y era un poco jugar también con el factor sorpresa. Lo que pasa es que después, viste, esas cosas tienen su precio. Claro, Porque no sabes cuánto vas a sorprender o cuánto te vas a sorprender. No, sobre todo porque no tenés apoyos institucionales por fuera. Ajá. A mí me gustaba la idea romántica de que venga una persona y se acerque y diga, ¿qué es esto? Vení, abrí los Claro. libros, compartirlos, que también te da muchas sorpresas, es porque vos sos muy libre al hacerlo así. Fue muy lindo iniciarlo. Lo que pasa, después la gente ya empezó a saber que íbamos a estar el domingo siguiente a la misma hora. Teníamos que tener esa conducta. Por ejemplo, en el Parque San Martín había unos chicos que eran como muy vagos, muy así, a mí los libros no me gustan. Y me encantaba a mí también ese desafío. Claro. Y le digo, está bien si no te gustan, porque la idea de ponerlo en la plaza era para que la biblioteca sea un juego más. O sea, no Claro. compitiendo con los Desacralizar otros. Yo no esa quiero cosa. que no vayas a la hamaca y vengas a la biblioteca. Quiero que la biblioteca sea Parte como la de hamaca. eso. Claro. Andate un rato a la hamaca, vení a mirar un libro, llama a tu papá si quiere leer con vos, si querés lees conmigo.
con un amigo. Esa era la idea, y es la idea. Bueno, me acuerdo que unos chicos súper vagos vinieron con su pelota, con un tejo tenían, y dijeron, no, nosotros los libros no nos gustan. Y yo tenía unos libros que los sigo teniendo, pop-up, que son estos 3D, ¿viste? Sí. Que hay uno que se llama El Punto Rojo, que es espectacular, es un libro que es arte en sí mismo. Cuando ven esos libros, dejan la pelota, dejan el tejo, la bicicleta, todo a un costado y Dejan se de sientan ser los malos. tres. Estábamos en diciembre, hacía un calor, se sentaron ahí, yo ya tenía que irme porque ya se había terminado, casi las 7 de la tarde. Y los chicos no se querían ir, finalmente son los últimos, se van y se dejan el tejo. Ah. Y esa fue mi medalla de guerra, digamos. Obviamente. Así que... Qué lindo, qué lindo. Sí. Qué lindo. Y después la biblioteca viajera la tuvimos que transformar en hicimos una asociación para poder trabajar con instituciones, con municipios, después con desarrollo social. Hicimos la asociación Las Palabras Andantes y ya ampliamos. Pudimos trabajar también proyectos de plástica vinculados a la literatura y bueno, la asociación desde 2011 que está. Actualmente, ¿dónde están manejando esta? En Tolosa. A metros de la Biblioteca Mariano Moreno está la Biblioteca Viajera. Bien, muy Somos bien. hermanos. Sí, sí. ¿Y siguen haciendo esta rotación de plazas por la ciudad? Bueno, en este momento nos está costando porque estamos haciendo muchas actividades distintas. Ajá. Claro. Pero ahora que empieza la primavera vamos a salir de nuevo. Así que también el tiempo es más largo. Claro, y porque vos, si te comprometes a estar, tenés que estar, porque, bueno, un día llegamos a una plaza más tarde y un chico me dijo, todavía no llegaron, ya son más de las 3. Y los chicos son terribles. Sí. Claro, y pues sí, eso es peor que te marquen que llegaste tarde en un Claro, trabajo sí. convencional. Claro, tal cual. Y en España tuviste la posibilidad también de narrar cuentos en las escuelas, Sí. decías, ¿no? En vacaciones de invierno, con este grupo que formaste y demás. Y acá en Argentina, cuando llegaste, ¿tuviste la posibilidad de hacerlo también? Sí, sobre todo cuando ya lo transformamos la biblioteca en una asociación donde podíamos entrar y conveniar con el municipio. En Berisso hicimos todas las escuelas de Berisso. Impronta tan particular de decir, a ver, con un libro también se puede jugar. Con ¿Seguro? un libro se disfruta, se juega, vengan. Es decir, es el libro llamando, el libro convirtiéndose en algo atractivo hacia Es los que chicos y hacia los Lo adolescentes. planteó también desde el lado de ella, lo narra y lo dijo. Cada uno, cuando escucha, imagina toda esa historia. Y esa imaginación, esa imagen visual que hay, también es propia. Entonces, eso La mismo percepción. fomenta Sí, el propio sí. juego, Ay, ¿no? yo quiero imaginar un ratito. Sí. ¿No me contás un cuentito, Paola? Pero después. Después. ¿La dejamos pensar? Mirá yo cómo se te lo lo dijimos yo lo con estaba Massa. pensando y no me animaba a pedírselo. Gracias, Lida. Te quiero. Fin de espacio publicitario. Comunícate al 221-558-2118. Hemos vuelto al aire. En la noche. Estoy Cris, muy ¿tenemos resfriada, algo? chicos. Acércate al micrófono porque se te escucha muy bajito. Ay, estoy tan resfriada que te juro Sí, que me cuesta bueno. tanto hablar. Sí, Pero bueno, se acá nota. estamos. Cris, ¿qué tenemos en la página de Pepe? Saludos para la gente que nos está escuchando: Maya Bermejo, Cecil Moulín, Nora Vivas, Carolina García Boyé, Cabaña Sur, entre otros, que vamos a seguir saludando a lo largo del programa. Muy bien, muy lindo, muy lindo. Pero como lo prometido es deuda, yo tengo mi orejita dispuesta a escuchar. Ah, sí. Y te acompañamos, Lida, en todo eso. Bueno, arrancamos entonces. Claro que sí. Bueno, resulta que yo tengo una vecina que se llama Teresa. Y Teresa, bueno, había enviudado y hacía ya varios años. Sus hijos vivían lejos y doña Teresa siempre en su casa tranquila. Un día Teresa se levantó con ganas de hacerse una sopa. Abrió la heladera, vio que tenía cebolla, tenía zanahoria, pero le estaban faltando ingredientes. Así que se sacó el delantal, agarró las llaves y salió. Bajó la escalera, abrió la puerta de su edificio y ahí, en la puerta,
un globo azul. Teresa miró para todos lados, como no era de nadie, ella siguió caminando, y cuando llega a la esquina mira para atrás y el globo azul la estaba siguiendo. Por lo menos eso le pareció a ella. Vio que no había nadie. Entonces Teresa siguió caminando. Cuando va a cruzar la calle, un hombre con boina, bigotito, un señor mayor, con bastón, le dice: señora, discúlpeme, ¿ese globo es suyo? Teresa lo mira y dice: no. Si no le molesta, me lo llevo para mis nietos. ¿Cómo no?, dijo Teresa. Pero cuando el hombre se fue con el globo en la mano, se dio cuenta que ella estaba en pantuflas y le dio vergüenza. Así que volvió a su casa y se sacó las pantuflas y se puso un par de zapatos. Se miró que tenía un par de canas. Miró la heladera y dijo: ay, claro, yo tenía que salir a comprar para la sopa. Bajó de nuevo. Y cuando sale, el globo estaba en la puerta del edificio otra vez. Teresa no entendió nada, pero caminó y vio que el globo la estaba siguiendo. Llega a la esquina y viene el señor de la boina con el bastón, caminando recto. La mira y le dice: señora, ¿ese globo es suyo? No, dice Teresa, que le dio vergüenza ver que justo el vestido que tenía manchas de aceite. Si no le molesta, me lo llevo para mis nietos. No, llévelo. Entonces se fue otra vez a su casa Teresa a ponerse otro vestido. Abrió el placar y vio el vestido rojo que hacía mucho tiempo que no usaba. Se lo probó y vio que todavía le entraba, así que se lo puso. Pasó por el espejo, vio las canas y vio que el rodete no le sentaba demasiado bien, así que se soltó el pelo. Y Teresa abrió la heladera para hacer la sopa y le seguían faltando los ingredientes. Bajó. El globo estaba en la puerta. Teresa buscó al viejito y ahí venía. El señor le dice: señora, ¿ese globo es suyo? Ay, no, dice ella. Bueno, si no le molestas, me lo llevo para mis nietos. No, ¿qué me va a molestar?, dice Teresa, que se toca la cara y se da cuenta que estaba... que mejor le quedaba ponerse un poco de crema. Y se va entonces rápido para arriba. Se pone un poco de crema, pero aprovecha y se pone lápiz de labio y un poquito de colorete. Se acomoda el vestido, se mira de atrás y de adelante y baja a hacer la compra. ¿Y quién estaba en la puerta del edificio? El globo. El globo azul, el globo azul. La señora miró para todos lados y ahí apareció el viejito. Señora, discúlpeme, tengo que hablar con el globo. Teresa se sintió decepcionada porque... Y le dice: globo, ¿esta señora, esta abuela es tuya? Y el globo pareció hablar y se movió, como diciendo que no. Entonces, si no te molesta, se la llevo para mis nietos. ¡Ay, buenísimo! ¡Me encantó! Muy ¿Viste lindo. que quería? Muy ¡Qué lindo. lindo! La cantidad de imágenes, Paola, que me fueron pasando Sí, por la cabeza. No sé qué les fue increíbles. pasando a ustedes. ¿Y qué esquinas y qué puertas? Sí. Y qué calles, y qué veredas, y qué textura. Y qué tela la del vestido rojo. ¿Viste que todo te viene a la cabeza? Sí. Todo, Muy el tamaño del lindo. globo incluso, si estaba muy inflado, menos Claro. inflado. Sí. Qué hermoso realmente. Sí, nos fue metiendo, ¿no? Nos fue metiendo en una Sí, historia, sí, una tal historia de cual. vida. Mm, Hermosa. sí, la de los abuelos que también se ponen de novios. Claro, los chicos claro que sí. Supuesto. y claro para que los sí. grandes, ¿o no? Exacto, entendamos todos. Hermosísimo, realmente. ¿Qué te impactó, Marcelo? ¿Qué te produjo? No, me quedé pensando, o sea, en un momento ya llegando, imaginaba que el final podía llegar a darse de esa forma. Ujú. ¿Viste? Ay, qué rápido. Sí, Como una especie no, de final anunciado. me dio la sensación de que se iba a dar por ese lado, donde lo primero que llama la atención es ese globo y sobre el final lo que iba a llamar la atención era la señora, ¿no? Pero es muy lindo. Ahora es muy así. lindo porque vos fíjate que cuando Paola nos relata todo este día, estos episodios de Teresa, en ningún momento nos dice que Teresa tiene determinada edad. Sin No. embargo, Te lo Da van a entre la detalles sopa que te Sí. dice. y las canas nos va acomodando una edad. El rodete. El No, te dice rodete, también que tiene ¿no? hijos grandes que ya viven en Hijos otro lado. grandes, es cierto, Claro. es cierto. Te Pero va bueno, situando en la no situación. nos dijo nada de que tuviera nietos. Sin embargo, Teresa iba a ser importante para los nietos de otro señor. ¿Viste? Qué No sé, se me ocurre, lindo. ¿no? Cosas que me provocó lo que tu relato, tu narración. Sí. Qué bonito. Esto es sobre un cuento de
Uy, no, me mata. Bueno, no, perdón. Soy un No. desastre para recordar los nombres Los de autores. los autores. De los soy un autores, desastre. bueno, no Por importa. eso yo voy con valija y después saco el libro y digo, este es el libro. Claro, perfecto. Pero una vergüenza. No importa, quien sea el autor estaría chocho de escuchar cómo lo has narrado al cuento. Sí, Así que, hermoso. y lo que nos provocaste, vos fíjate las diferentes cosas, ¿no? Algunas comunes y otras de cierto. ¿Cómo va impactando por ahí? Andás a ver. ¿En qué aspecto de la historia de personal de cada uno de tus oyentes? Sí. ¿Cómo va impactando el cuento y la forma en que lo Y el narra? permiso para que los abuelos se enamoren. Sí, el mensaje es muy lindo. El mensaje es muy lindo, muy fresco. Es un mensaje muy fresco. Es una mujer que no deja de hacer sus cosas, pero que se arregla, se presta Es atención y se da la posibilidad. Y hay un señor que también se da la posibilidad. Y entonces, estos cuentos, ¿a dónde la llevaron a Paola? Vos querías preguntarle algo, Marcelo. Yo estaba repasando el currículum y veo que dice que desde 2015 el plan provincial de lectura y escritura de la provincia de Buenos Aires te lleva a recorrer distintas regiones de la provincia, ¿no? O sea, ¿qué importancia le han tomado a esto a tu actividad de narrar cuentos y qué importante debe ser, y lo habrán visto para los chicos, esta cuestión de recibir la lectura? Sí, es que vos sos un puente entre los chicos y el autor y eso tiene mucho valor. Tiene mucho valor porque los chicos después te preguntan, como vos preguntaste el nombre del autor, nenes de primaria vienen y te preguntan el nombre del autor. Claro, Bien. lo quieren tener. Y claro, cuando hacen un seguimiento también de algún autor, alguna temática en especial, cuando escuchan a alguien que lo cuenta, por más que ya lo hayan leído en clase, a ellos les resulta, es que el ser humano es irreemplazable. Aparte de haber participado en las escuelas de Berizo y demás, ¿en qué otros lugares has podido estar? Incluso Bueno, fuera del una Parque de experiencia la muy Plata. significativa, cuando nos lanzamos a ir, un mes de estos domingos que íbamos, nos fuimos a Plaza y fuimos al Hospital Neuropsiquiátrico de Romero. Ajá. Así que los domingos estábamos plantados ahí y aquello fue muy fuerte. Fue muy fuerte, fue uno de los públicos más Epa, difíciles que tuvimos. Claro. Porque un No chico es poca por lo cosa. menos se te queda escuchando, pero ellos nos interrumpían. Pero con qué, además llevamos libros de plástica mucho, de pintores, y bueno, se enganchaban mucho a ver, eran muy profundos. Nos ayudaban a bajar las cosas, nos esperaban. Fue muy fuerte aquella experiencia. Y una, así como anécdota pintoresca de eso, estaban dos locos mirando un libro de Dalí, Ajá. Sí. todo su surrealismo. Sí. Y un loco lo mira al otro, esto parece un chiste, pero un loco lo mira al otro y le dice, qué loco, ¿eh? ¡Ay, qué bonito! Pero lo dice con ironía. Claro, Lo dice claro. con ironía. Por eso yo me permito decir un loco le dice al otro. Sí, ¿eh? claro. obvio. Él lo dice con ironía, lo mira, qué loco este, ¿eh? Mira qué bueno. Qué bárbaro, bueno. Qué bárbaro, Y increíble. mirá que Darío era considerado un loco, ¿eh? Sí, totalmente, Sí, sí. totalmente. La forma de mostrar sus cosas, de esa pintura donde hay 3 escenas en diferentes planos, Ujú. Sí. no sé. Sí, yo Impresionante. recuerdo, bueno, me vino a mí la imagen de Gala sentada, la espalda Sí, de Gala, tal cual. o la del pintor, él pintando la Gala, viendo reflejado en el espejo, es decir, es muy particular, Sí, pero bueno. sí. Paula, Qué ¿cómo bárbaro. llega este momento de ser seleccionada para participar de esta maratón de cuentos en Guadalajara, en España? Bueno, el Maratón de Cuentos de Guadalajara es algo muy especial, es el más importante de España, porque a partir de ese se fueron haciendo en otras localidades y son 3 días ininterrumpidos de cuentos. Arrancan un viernes, por eso se llama maratón, no es una carrera Claro. que vos después ya tenés que, una vez que estás ahí, no estás compitiendo con nadie, pero se llama maratón porque inicia el viernes, termina el domingo sin parar. Sin Ajá. parar, un narrador y va gente también espontánea, yo he ido como espontánea alguna vez a contar cuentos. Ese lugar es mágico porque además se hace en el Palacio del Infantado en Guadalajara, que es un lugar precioso, adornan toda la ciudad, participa mucha gente de la ciudad de esto y bueno, se produce en un clima muy especial. Y yo extrañaba mucho ir a España, ir al maratón de cuentos, a escuchar, y me metí a ver cuándo se hacía, y bueno, y de pronto se me ocurrió mandar también
mi currículum para ver si podía ir a contar cuentos. Y entré. Bien. Claro, fantástico. Entré. Así que me Fantástico, puse sí. muy feliz de eso porque además entrar como inaudito tiene lo suyo. ¿Alrededor de cuántos narradores había? ¿Te acordás, sabés? En esta esta maratón. selección. En el mar. Uy, sabes que no sé, Pero son pero 3 fueron días. alrededor Son de 3. 1000 y pico de cuentos. Claro, 3 días y en forma, es decir, tipo cinta... Encadenado. Claro, Sí, sí, claro, sí, sin totalmente fin. encadenado. Y paralelamente se desarrolla ahí un maratón de ilustración y uno de fotografía. Y este año estaban en reparaciones, así que no se hizo el maratón de música. O sea que es un ambiente muy muy rico, muy estimulante de todas las disciplinas del arte trabajando juntas. Qué Es lindo. una cosa... de Acá no loco. se hace algo así, ¿no? Ay, no. Qué No. lástima. Yo le iba a No, estaba para tanto pensando, no le nos iba a da. preguntar. Ojo, hay festivales de cuentos, sí hay. No llegamos todavía a establecerlo porque ya tiene 27 años el maratón de cuentos. sí. O sea, ellos también tienen Claro. su recorrido. El de Nosotros España. tenemos menos. Y en España, donde ya tienen la cultura del juglar, del Claro. tuno, que iba con la Claro, guitarrita. claro, O sea, claro. bueno, nosotros estamos entrando en eso porque para nosotros un cuentacuentos era la andresina. Claro. Claro, Claro. sí. Bueno, que no se parece en mucho a lo que hace la andresina, que es muy respetable, pero es distinto, Claro. es diferente. Sí, además lo de la andricina tiene siempre una conclusión humorística y algunos aspectos humorísticos durante el relato. Hay un cuento porque te describe un paisaje, Y es muy un buen lugar, narrador. Claro, te va es- también claro, metiendo, también es ¿no? una Hay una narración, narración también ahí, ¿no, Sí, sí, Paola? sí, es una narración. Pero bueno, acá es narrar cuentos, es otra cosa, es otra cosa. Bueno, seguimos en un ratito. Paola Davico, ¿no? Que nos ha hecho volar hoy, nos ha hecho imaginar, sí. nos ha hecho disfrutar con un globo azul, con un cuento quizá del globo azul, con un cuento de Teresa o del Señor del Bastón, no sabemos, o de los nietos que esperan. La verdad que no lo sabemos. Pero bueno, Paola Davico tiene una historia muy rica y la sigue haciendo día a día en esto de la narración, del cuento, de la comunicación, del contar un cuento. Y en eso, en todo lo que ella ha hecho, esto creo que fue en España, trabajar en talleres y en exposiciones dirigidas a jóvenes adolescentes en situación de encierro. Esto te quería preguntar, ¿cómo fue encarado? Si estamos hablando de chicos que tenían un problema, digamos, chicos en conflicto con la ley penal en España, ¿a eso te estabas Sí, refiriendo? pero no en Argentina, ¿eh? ¿Esto Eso fue en ya Argentina? Ah, perdón. Eso en Argentina. Bueno, Sí. con más razón entonces. Bueno, ya cuando hicimos inquietud. la asociación, las palabras andantes, pudimos establecer convenios con distintas entes. Uno fue desarrollo social. Ajá. Bueno, Juan Fernández Iriarte es mi marido, además es profesor de plástica y hacemos todo esto en conjunto. Así que Juan estaba trabajando como profesor en Abasto, en dos centros. Los chicos son adolescentes y también un poco lo preparamos juntos. Él venía trabajando la educación visual, o sea, aprender a mirar. Yo como que no entiendo mucho los límites entre a veces la literatura y la plástica, lo llevo todo junto. Ajá. Aprender a mirar y aprender a leer, a leerse, a leer el mundo, un poco así. Los chicos estaban trabajando mucho sobre estos libros que nosotros llevamos a la biblioteca de distintos autores. Aprender a mirar a veces hay que hacerlo pasar por el cuerpo. Entonces habían hecho reproducciones en principio y ahí empezaron a notar muchas cosas. Después de haber hecho este tipo de prácticas, porque para aprender a hacer también hay que aprender a ver, Juan les propone a trabajar sobre su identidad. Pero el problema que teníamos, o que tenía él ahí, era la palabra no es tan fácil, que se habilite, o sea, Claro. que ellos mismos incluso se la permitan. Exacto. Entonces, a través de una imagen es más fácil a veces. Tenían que reproducir, tenían que dibujar, pintar un lugar de su barrio, evocándolo, por supuesto, ¿no? Claro. Así que ellos tenían que elegir qué iban a hacer, si la puerta de su casa, si un rincón del barrio, si el rincón que les gustaba o el rincón que les daba miedo. Bueno, y así fueron haciendo, y a través de esas imágenes empezaron a surgir narraciones de ellos, de pasajes de su infancia.
Con todo eso se hizo una buena colección. No era estéticamente no era la fuerza de esas imágenes, sino más bien el relato de esas imágenes, que son muy ricas, el sucedieron contenido cosas que esas muy imágenes buenas. tenían, claro. Sí. Y entonces con esa colección que se hizo, se trabajó con la dirección de escuelas, con desarrollo social. Bueno, llegamos a hacer una exposición que se llamó Muestra Itinerante y que fuimos llevando a distintas escuelas del Radio de La Plata, sobre todo, ¿no? Y Ensenada, Berisso. La idea era ver qué pasaba con los chicos que recibían, que veían esa muestra. Nos sorprendimos un montón, pero a esto le sumamos, eran 60 metros cuadrados de muestra. Ajá. A esto le sumamos que fue la inundación del 2013. Sí. Y trabajamos con chicos que no eran de contexto de encierro, pero dentro de la misma muestra, estos chicos que eran de escuelas privadas pintaban ciudades no inundables. O sea que teníamos barrios, identidad de los chicos a través de sus barrios y sus vivencias con el barrio, y unos terceros que venían a ver y ver qué le pasaba. Todo ese diálogo que fue la muestra itinerante, bueno, para mí, yo creo que ya me puedo morir en paz, porque sucedió que, por ejemplo, te voy a contar un caso, igual estoy preparando un artículo sobre eso, porque creo que tiene que quedar, lo voy a ir mostrando. Todo esto. Un chico, por ejemplo, empieza a pintar vistas aéreas. Vistas, o sea, como si vos estuvieras sobrevolando. Como todo si eso fuera después el del Google lenguaje Maps plástico, el claro, tal cual. Todo esto después, como el lenguaje plástico lo estuvimos hablando, porque yo hacía de guía de museo en la escuela. Bueno, empieza a pintarlo convencionalmente. Dice, acá está esta cuadra, esta, las manzanas. Pero después utilizó colores fuertes. Ustedes estaban hablando antes del color, del poder del color. Utilizó negro, amarillo y rojo. Esos tres colores son fuertes y tienen un contenido que colores impacta. de impacto. Los chicos que veían la muestra se iban a ese cuadro y nadie les decía que vayan ahí. El chico empieza a pintar convencionalmente, pero después empieza a rayarlo, chaca, y te queda como una obra abstracta o fobista, ¿viste? Sí. Entonces llamaba la atención de por qué. Juan mismo les acerca y le dice al chico, ¿por qué lo estás tachando todo lo que hiciste? Porque quiero demostrar que mi barrio es un desastre, le dice. Y después dice, profe, ¿puedo hacer otro? Y entonces hace otro ya más realista y muestra un cielo naranja con unos cuervos volando. Fíjate cómo utiliza el lenguaje de lo simbólico, además del color, un cielo naranja contra el negro de los cuervos volando. Tiene fuerza, tiene totalmente, fuerza dramática. Totalmente. A que a los chicos también les llamaba la atención, a los que iban a ver la muestra. Bueno, entonces le dice, esta es la casa del tranza, ¿saben? El tranza es el que vende drogas, es el que les arruina la vida, ellos lo saben. O sea, y él lo quiso poner con esos cables atravesando el cielo, con esos cuervos sobre el fondo naranja. Y después pide hacer un tercer cuadro. Ay, mamita. Y en el tercero dice, quiero dibujar el barrio que a mí me gustaría. Que dibujó el Vaticano. No, ahí no había clase de religión, y no había, tampoco estaba habilitado dibujar figura humana. Pero él la hizo igual. Y dibujó al Papa en el Vaticano. Entonces Juan le pide explicaciones. ¿Por qué? Y entonces dice, porque a mí me gustaría, bueno, después nosotros podemos hacer nuestras lecturas de esto, pero que el Papa, más allá, o sea, ¿qué virtudes tiene que tener como ícono, no? Claro. El personaje de su barrio, él quiere que tenga ese peso de la bondad, de la justicia. Sí, totalmente. Y él decía un que mensaje de paz. Y que las iglesias siempre están lustradas y limpias, dijo él. Así que vos fíjate... ¿En qué edad este chico? 17. Y sin ningún tipo de instrucción en lo que sea el manejo de las artes plásticas. Bueno, sí, venían trabajando en el taller, algunos Ajá. elementos manejan, además Claro. los chicos suelen tener muy buena predisposición para el arte. Imagínate que el arte es liberador y, Claro, es una manera y de son canalizar. muy perfeccionistas también, pero y además venían de observar muchas obras. Así que, bueno, esa es una experiencia que fue muy fuerte y después hay otras de lo que fue la muestra esta itinerante. Y cómo en eso la narración
se mezcla con la plástica y después los chicos que estaban en las escuelas contaban historias a partir de lo que les disparaba, como estábamos hablando antes del cuento, lo que les disparaba las imágenes que veían. Uno vio una carretera, una calle, y dijo, esa es la calle por la que yo voy a visitar a mis abuelos. Y nada Sí, que ver. Claro, Qué claro, bueno, claro. Pero le removió Pero se eso. apropiaban. Pero vos fíjate que eso es parte del arte, ¿no? Lo que le provoca al espectador, al que está del otro lado, ¿qué le Claro. provoca? Y sí. Es decir, es lo que a veces dice Marta, ¿no? Marta Minujín, es decir, no le importa una vez que la obra está, que cada uno Claro, la viva claro, y, saque. y que Y lo trascienda a sostiene cada la uno. emoción Exacto. del otro. Sí. Sí. Chicos, Bueno, estamos a 10 minutos de Wow. terminar el programa. Vamos a un tema musical y cerramos. Y cerramos. Ay, nos sorprenden trabajando, qué barbaridad. Mentirosa. Qué barbaridad. Si Cris. supiera la gente todo el contenido que tienen estas pausas, ¿no? Muchísimo. No, eso es Enriquecedoras. cierto. Además todos los invitados lo saben, se llevan secretos de acá. Sí. Porque las pausas son así, son secretas. Lo que pasa es que todo el ¿Viste? mundo cuenta con la discreción de profesionales en la noche. La pausa goza de toda discreción. Somos discretos Somos nosotros. discretos, absolutamente. Como dice la artística, es una misión. Obvio. Absolutamente. Por un lado, un beso enorme a Fabi Cilingo, que está cumpliendo años hoy. DJ Face. Feliz cumple. Y le contamos a la gente que hoy, por cuestiones personales, hoy no va a estar saliendo al aire. La semana que viene seguramente sí. Sí, ¿eh? tal cual. Pero bueno, Una lástima porque Este queríamos viernes pegar no. a las orejas. este viernes no Sí, hay claro. mix. No. La semana próxima sí. Sí. Así es. Cris, los agradecimientos. ¿Quiénes nos acompañan cada viernes? Vamos a agradecerle a Archipiélago, edición y digitalización de audio y video, turnos al 483-7638, y a La Josefa, almacén de campo, productos caseros, frisados, listos para disfrutar. Pedidos al 482-2312 o búscanos en Facebook como La Josefa, almacén de campo. Y vamos a agradecer al señor Eduardo Cortés. Por Edu. supuesto. Gracias, Edu. Gracias, Siempre cerca. Edu. Con Sos toda la hiper onda. necesario. Sí, la verdad que sí. Totalmente. La verdad que sí, la verdad que sí. Tengo que Bueno, pagar y el que- alquiler, Edu. Sí, qué alegría haber contado hoy con la presencia. Gracias, Paola de Vico, que estuvo Gracias acá a con ustedes. nosotros, trayéndonos imágenes de España, llevándonos y dejándonos que nuestras imágenes, que Vuelen. nuestra cabeza vuele también con las imágenes de Sí, su cuento. Por supuesto. Qué lindo, ¿no? Qué lindo Sí, programa. la voy a empezar a seguir porque Sí, prontamente voy a tener que dedicarme, sí, es si cierto. Dios quiere, la narración. Esto, Paola, la biblioteca Podés viajera. arrancar con los cuentos de María Elena, como No, hizo eso el sí Walsh, lo Claro. tengo, como lo hizo tengo. Paola. Tengo varios, pero arranco leyendo porque no me los acuerdo. Esta biblioteca viajera, estas palabras andantes que en primavera, junto con las mariposas y las flores, saldrán nuevamente a las plazas. Te invitamos, si querés, Paola, a que utilices a Profesionales en la Noche como un vehículo de información. Profesionales en la Noche sale todos los viernes, así que podemos tranquilamente informar y contar dónde van a estar con esta propuesta tan linda, en qué plaza, ¿sí? Sí, Te- cómo te- no. Te proponemos eso, ¿no? Como Sí, una que nos colaboración. utilices de medio Siempre para hay Sí. cosas para que contar. la gente Sí. pueda Claro, disfrutar lo que claro. disfrutamos hoy. Exactamente. Buenísimo, gracias. Hermoso, la verdad. Muy, muy lindo. Una maravillosa experiencia. Me quedó grabado el globo azul. A mí Sí, también. el cuento ¿Por me qué más que encantó. el resto? Hace años que no escuchaba nada. ¿Viste? Es cierto. Porque de por sí yo, de chica, como decían, yo, bueno, abuela no tengo, a mí nadie me contaba nada, a mí me compraban los cuentos Y y los léetelos. leía a la noche. Claro. Tenía Claro. toda la costumbre de chica de leer mucho a la Ujú. noche. Entonces tengo toda esta imaginación, pero nunca nadie me lo contó. Y Claro. está bueno que te lo cuenten. Yo he Sí. sido una mamá contadora de cuentos. Cuando mis chicos eran chicos era de la típica de ponerme en el bordecito de la cama y contar. Tal cual. Con una caricia, con un mimo a la par que iba contando. Cuentos inventados la mayoría de las veces. Sí, esos Tratando tienen de un buscar alguna valor. metáfora que significara una línea Ah, de muy- educación. Muy mal. Qué Mal, loco. muy mal. Con lo que te cuesta hablar a vos, que la voz. significara tenés que sí o inventar sí a los la mamá hay que cuentos. Vos sabés que los chicos se dormían para no escuchar la Claro. Qué bárbaro. Ese cuento es caro, tiene Ese cuento precio. de- a mamá hay que quererla siempre. Gracias Hay que a ser Dios, ordenado. Existían los padrinos Es que cierto. revoloteaban. No sé por qué Era- se refiere así con tanto conocimiento de causa ¿Y quién vida. sabe? ¿Los padrinos leían cuentos? ¿Los padrinos? No, tampoco. Sí, yo ayer. Sí, permitían también otro tipo de El esparcimiento tema que mental. era más interactivo con las madrinas. Claro que sí. Por ahí a lo mejor nos dormíamos en algún momento, ¿no? No Bueno. siempre los cuentos duermen.
Toda- No, los cuentos también te llenan de preguntas, te dejan con preguntas y eso está bueno. Claro. Está bueno. bueno. Pero si uno elige un cuento para dormir, el cuento tiene que tener esa finalidad. Porque a veces es cierto, los chicos tienen un espíritu tan inquieto, una curiosidad y una lógica tan particular, que a veces se encara un cuento y empieza, y en realidad en vez de dormirlo, lo único que hace es Claro, estimularle la pregunta, el por qué esto, y por preguntan. qué, y por Sí, qué, y los ¿no? del disparate, Uf, los del terribles. disparate que ellos aceptan y entienden perfectamente, más que nosotros, las reglas del cuento, que son las reglas del juego, porque ellos saben jugar y nosotros a veces nos olvidamos. Y el cuento para nosotros tiene que ser muy lógico y ellos te aceptan que una nena se caiga dentro de una botella, que se caiga Claro. dentro de una abeja. Claro, Es cierto, claro, sí. claro, lo absurdo como algo lógico. A veces ellos entienden más. Cuando se la vio una vez la puerta de entrada y colorín colorado se terminó ese paréntesis en el mundo real. Qué bárbaro, qué lindo, ¿no? Qué Sí. lindo. A Qué mí, lindo, hoy a la realmente. tarde me había quedado enganchada, Sí, porque obviamente que estaba chusmeando toda la trayectoria de Paola con Tutú Marumba. Es un video que está en YouTube. Y lo voy a volver a ver. sí. Contanos rapidito, ¿qué es Tutú Marumba? Tutú Marambá es un duende real, es una leyenda de Brasil y es el duende que se lleva, para nosotros era el hombre de la bolsa, bueno, el duende que se lleva a los chicos que no se duermen. Ajá. Claro. Es horrible, como te lo describen, es peludo, grandote, monstruo Ah, total. qué feo, ojalá Pero mis bueno, sobrinos yo me lo estén había imaginado escuchando. de otra manera, así que a mí me había encantado la canción de Tutú Marambá, lo mezclé con un cuento de argentino y así hice un Tutú Marambá, mi propio monstruo. Y así... Que no resultó tan monstruo. ¿Eh? que No, por eso resultó no tan era monstruo. tanto, yo no me lo imaginaba tan malo. Así que, y como me gusta cantar, tenía que meter la canción de Tutú Marambá. Qué lindo, qué lindo. Todo un juego, todo un verdadero juego. Sí. Una maravilla. Paola Davico, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Bueno, muchas gracias a ustedes, me sentí como en casa. Bueno, Ay, bueno, gracias. qué alegría realmente. Gente, Nos vamos, se terminó otro profesional para en la variar, noche. siempre Nos se vamos. nos escapa el tiempo. María Lidia Fidalgo, buen fin de. Sonia, Gracias. Lagoa, Marcelo. Gracias. Buen ¿Y fin de. Cristina Massa? Buenas noches. Un Chau, hasta Edu. luego. Bueno, hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau. Y una